Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber qué hacer cuando las madres trabajadoras están gestando y se ven en la necesidad, ¿no?, de pedir este descanso, pero a lo mejor pues sienten que no les toca, no les alcanza, y lo cierto es que hay una ley. Hoy les contamos de eso, hoy hablamos en Tus Derechos sobre el derecho al descanso pre y postnatal. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Las diferentes figuras o regímenes que conviven en el sistema laboral actual han generado que derechos ganados y previstos en la Constitución entren en conflicto con estas o en una situación condicional a lo que se supone te cubre o no cada modelo de contrato. Casi como si se tratara de un seguro o póliza privada de salud, los trabajadores, o en este caso las madres trabajadoras, tienen que negociar con sus empleadores premisas constitucionales que además están por demás especificadas en una ley que las cobija en su estado de gestación. El 27 de junio de 1996 se publicó la Ley 26644, que estableció el derecho de la trabajadora gestante a contar con 45 días de descanso antes de la fecha de parto, el descanso prenatal, y de otros 45 días de descanso después del parto, el descanso postnatal. Es decir, un total de 90 días de descanso por causa de maternidad. Aun cuando se trate de un descanso dividido en dos fases, antes del parto y después del parto, la norma permite que el descanso prenatal sea optativo, pues señala que la trabajadora gestante puede acumularlo al descanso postnatal, parcial o totalmente. Esto sujeto a dos condiciones: que comunique su decisión al empleador por lo menos 2 meses antes de la fecha probable de parto y que presente un certificado médico que asegure que la postergación del descanso prenatal no afectará ni a la trabajadora ni al concebido. A esta ley se suma, o mejor dicho, esta ley se desprende del artículo 4 de la Constitución, que impone a la comunidad y al Estado un deber de especial protección de la madre y de la familia, y del artículo 23 que reproduce esta previsión aplicándola al ámbito específico de las relaciones laborales. Estos principios han sido desarrollados en la Ley 26644, en cuanto regula las condiciones y requisitos para que las trabajadoras gestantes cuenten con el derecho al descanso pre- y postnatal. Este es el caso de una madre gestante trabajadora del gobierno regional de Lambayeque, a quien le fue negada la consideración estimada en una ley y en la Constitución. De esa manera insistió en su justo reclamo, llegando hasta el Tribunal Constitucional, que estimó declarar fundada la demanda al haberse acreditado que la accionante fue víctima de un tratamiento arbitrario, pues pese a encontrarse gestando, se le negó el derecho a gozar de licencia por maternidad. Además y consecuentemente, el TC dispuso que el gobierno regional de Lambayeque, en lo sucesivo, no vuelva a incurrir en las conductas que motivaron la demanda. Existe entonces una ley que arropa, que acoge a las madres trabajadoras respecto de este beneficio que en principio debiera ser para todas. Sin embargo, existen todavía distinciones y aún estando en un régimen laboral, digamos, más acorde a los derechos laborales, que es el de la planilla, aún así muchas veces se les vulnera e incluso se las despide nada más enterarse de que están gestando. En ese sentido nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos con un experto laboralista de la SUNAFI, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, para que nos comente respecto de qué previsiones hay que tener en cuenta cuando se nos ve afectado este beneficio, que en realidad es un derecho. Nos vamos a la pausa y regresamos porque estamos hablando del derecho al descanso pre- y postnatal. Volvemos rapidito.
Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de el derecho al descanso pre y postnatal. De hecho, existe una ley, la ley 26644, que establece la facultad de la madre trabajadora para hacer goce del descanso pre y postnatal. Esto es 45 días antes y 45 días después, que de hecho pueden ser también acumulables. Pero al parecer, existiendo una ley, no les alcanza a todas. Para explicarnos este punto y otros más, se encuentra con nosotros el abogado laboralista, el doctor Jorge Guevara, además vocero técnico de la SUNAFIL. Esta es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Doctor Guevara, buenos días, gracias por estar con nosotros en Tus Derechos, bienvenido. ¿Y por qué es que existiendo una ley, al parecer no les alcanza a todas? Ok, muchas gracias, Rocío. Lo que sucede es que la norma pre y postnatal, este derecho que tiene la madre trabajadora de salir 45 días antes y 45 días después, ajá, la condición básica es que seas trabajadora. Toda trabajadora del régimen de la actividad privada tiene el derecho de salir con esta licencia. Evidentemente, no va a recibir la misma remuneración porque es un subsidio que lo paga de salud, sin embargo, le asiste a las que están en planilla y que evidentemente son trabajadoras de la empresa. Ah, claro, pero es que hay ciertas distinciones, porque ha mencionado régimen de la actividad privada y además hay que estar en planilla, pero es que hay muchísimas madres que están por fuera de estos beneficios, ¿no? Laborales, quiero decir, o sea, están a lo mejor por un régimen cash o temporales, y en ese sentido, ¿qué pasa con ellas? En el sector público, valga decir, los que están dentro del marco de la 276, régimen cash y cualquier otro régimen laboral propio del Estado, también les asiste este derecho. Los que no tienen derecho básicamente son aquellas personas que no tienen vínculo laboral, como los que están por recibos por honorarios. Estas personas definitivamente no les asiste el derecho porque en principio no son trabajadores. No son trabajadores. No son trabajadores de la empresa o de la entidad pública, ¿no? Ya, pero lo que pasa es que muchas veces, claro, se pasa un recibo o se está bajo esta figura del trabajador temporal, pero sin embargo sí se cumple en la realidad una jornada completa. ¿Qué pasa allí? Claro, a eso estamos ante una simulación de un régimen laboral. O sea, en principio, una persona que trabaja para alguien, recibe a cambio una remuneración y está subordinado, debería estar en planilla con todos los beneficios laborales. En este caso, si una madre trabajadora cumple los elementos de un contrato de trabajo, tendría que estar en planilla con los beneficios. Lo que pasa que algunos malos empleadores no ponen a sus trabajadores en planilla y eso genera evidentemente que la madre gestante, la madre trabajadora, no le asiste este derecho. No porque no le corresponda, sino porque en principio no tienen una relación laboral propiamente dicha, tienen una relación laboral encubierta. Claro, con un recibo por honorario. Es decir, lo que se debe hacer en esos casos es básicamente que la madre trabajadora o una persona interesada, el cónyuge, concubino, pueda formular su denuncia ante SUNAFIL para primero establecer un régimen laboral, un vínculo laboral, y sobre esa base ya establecer que le corresponden todos los derechos laborales. Pero eso tiene que ser pues con algún cierto tiempo de antelación, previendo la fecha de parto, ¿no? Porque si ya se hace muy justo, ¿cuánto puede demorar un proceso en la SUNAFIL, por ejemplo? Bueno, una denuncia en SUNAFIL tiene un proceso, evidentemente, como todos los procedimientos administrativos. Una persona ni bien pone su denuncia ante la SUNAFIL en la mesa de partes, se genera todo un proceso primero de calificación de la denuncia y se genera la orden de inspección. La orden de inspección va a hacer que un inspector asista a la empresa, verifique estos incumplimientos y de alguna manera conmina al empleador a que lo coloque en planilla y que evidentemente le pague todos los beneficios. El problema va a radicar en que para salud tiene que haber, por lo menos antes de iniciar el vínculo laboral, no estar embarazada. Ya. O sea, claro, como un periodo de carencia. Exacto, lo que sucede es que si tú en salud te contratan hoy, en tu estado de gestación, por ejemplo, te contrata una empresa, ya de salud no te va a asistir, ¿no? Todo el derecho de atención, porque evidentemente ya has estado en estado de gestación. Tienes que ingresar a laborar sin estar embarazada. Esa es la condición primordial. Y eso lo calculan obviamente con los 9 meses de embarazo. Por eso que salud establece más o menos un periodo de 10 meses previos antes de atenderte por el estado de gestación. Claro, pero eso es que si es que la madre está un poco en la sensación de que también se le cubra el parto, ¿no? Y los temas, bueno, pues que pueden generarse dentro del mismo, como alguna complicación o qué sé yo, pero si es que solo está un poco solo por el descanso, o sea, por esos 45 días antes o 45 días después, también es necesario tanta antelación, o sea, estos 10 meses. En ese caso sí le asiste el derecho.
O sea, para la atención médica, en realidad no le va a asistir porque evidentemente hay un periodo previo que la trabajadora tiene que estar registrada. En el otro caso, sí, evidentemente le va a corresponder el prenatal y el postnatal. Pero claro, desde que uno pone la denuncia o advierte esta situación en la SUNAFIL hasta que llegue el inspector al centro laboral, ¿cuánto puede pasar? Más o menos para en promedio, para que vaya un inspector, en promedio 10 días, ¿no? Bueno, tampoco es tanto, ¿no? No es tanto, evidentemente, máximo 2 semanas, ¿no? 2 semanas en que se pone la denuncia y el inspector acude a la empresa. Ojo, que hay casos evidentemente primordiales, ¿no? Despidos arbitrarios, en este caso madres trabajadoras, niños adolescentes, trabajo forzoso. Ahí, evidentemente, lo que se hace es una acción inmediata por parte de la autoridad inspectiva. Nosotros, por ejemplo, hay como un trato preferencial respecto a algunos casos. Es diferente atender pues un despido arbitrario que una denuncia por no pago de beneficios sociales. En esos casos quizás puede esperar unos días más. Claro. No significa que no sea importante. Lo que sucede es que un despido arbitrario es un despido arbitrario y tenemos que acudir inmediatamente para verificar que efectivamente ha habido un despido arbitrario. Igual que un acto de hostilidad contra una madre trabajadora, en esos casos también es un tema de prioridad y tenemos que atenderlo en el menor plazo posible. Estamos hablando de 3 días, 2 días para acudir a la empresa. Porque luego se han visto casos incluso que han llegado hasta el Tribunal Constitucional y han significado una sentencia posterior en que se retrasó tanto los temas que cuando finalmente se le da a la madre el descanso pre y postnatal, el niño ya tenía 1 año. O sea, por eso era la intención de caer bien en cuenta o tener bien en claro los plazos, ¿no? Pero me dice si es que desde la denuncia hasta que va el inspector pasan 10 días y hasta que se establece o se pronuncia respecto al caso, ¿cuántos otros días pueden pasar? Lo que sucede es que el plazo de investigación para que el inspector consigne una multa en promedio es 30 días, lo que dura la orden de inspección. 30 días más 10 días previos de investigación, de calificación de la denuncia. Más o menos, en casi 1 mes y medio ya un caso puede estar resuelto. Vuelvo a decir, hay casos prioritarios como despido arbitrario, en trabajo infantil, por ejemplo, hay denuncias por trabajo infantil, lo que hace la inspección inmediatamente acude a la empresa. Por ejemplo, hace unos días en Chorrillos hubo un accidente de trabajo en donde nosotros nos enteramos por las noticias en la televisión y evidentemente generamos una orden de inspección inmediatamente. En este hecho, un inspector acudió a las 2 horas de haber ocurrido el hecho y evidentemente se va a sancionar a la empresa por estos incumplimientos laborales. Ya claro, no, sino había que tener en claro los tiempos por si alguna madre que está viendo este programa ahora mismo se anima a hacer alguna denuncia o advertir de algún caso a la SUNAFIL, y ya está muy cerca la fecha de parto, sino para que se apure, ¿no? Porque más o menos se maneja entre 1 mes, mes y medio, o a lo mejor un poquito más, pero para tener siempre en cuenta los tiempos, ¿no? Y luego no estar pues en premuras porque ya se viene el parto y ya no se descansó al final lo que le tocaba de pre. Claro, yo siempre recomiendo que las madres trabajadoras primero dialoguen con sus empleadores. Si no logran nada con ellos, tienen que formular su denuncia ante la mesa de partes SUNAFIL. Estamos abriendo intendencias a nivel nacional, así que no solamente en Lima funciona SUNAFIL, ya tenemos en Huánuco, próximamente en Cajamarca, Tumbes, Ancash, Ica. Entonces también en esas regiones pueden poner sus denuncias cualquier persona y con mucha mayor razón una madre trabajadora que está siendo discriminada o que evidentemente no le están pagando sus derechos laborales. Excelente. Entonces ahora conversamos respecto de los pasos que hay que seguir, como este que me comenta en un principio, de lo mejor llegar a un acuerdo con el empleador y bueno, pues si ya no se llega a nada, prosperar en la denuncia, pero lo vamos a hacer luego de la pausa. Nos vamos un ratito a la pausa y regresamos en Tus Derechos. Estamos conversando acerca de el descanso pre y postnatal. Volvemos rapidito. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana comentando acerca del descanso pre y postnatal. Hay una ley, la 26644, que asiste a las madres trabajadoras en el transcurso de este beneficio. Está con nosotros el doctor Jorge Guevara, vocero técnico de la SUNAFIL, con el que estábamos comentando algunos puntos, como por ejemplo, en realidad esta es una ley que en principio le asiste a las madres trabajadoras que están en planilla, pero lo cierto es que hay otras figuras laborales que a veces se quedan por fuera, pero estando o cumpliendo
las madres trabajadoras una jornada completa. En ese sentido, como nos explicaba el doctor Guevara, podemos en principio acercarnos al empleador, pues tratar de llegar a algún acuerdo, y si es que ya pues no se llega a nada, podemos acudir a la SUNAFIL. Así es. Bueno, en principio este derecho, como lo comentamos, es 45 días antes, 45 días después. ¿Qué pasa si tenemos un parto múltiple? Es decir, más de un bebé, se prorroga 30 días más. ¿Así? ¿Okay? Sí. En caso de una trabajadora que no esté en planilla y que esté en esta situación, la idea y la recomendación es que evidentemente converse con su empleador, y si no, que formule su denuncia lo más pronto posible. Claro. De esta manera, un inspector de trabajo verifica que evidentemente cumple los elementos de un contrato de trabajo, que lo vuelvo a decir, que es prestación del servicio. Cuando trabajo para alguien, por ese trabajo recibo a cambio una remuneración y evidentemente estoy subordinado. Si cumple esos 3 elementos, yo tengo que estar en planilla, sea hombre o mujer, con todos los beneficios laborales. Entonces, formula mi denuncia ante SUNAFIL en la mesa de partes, y en un promedio máximo pues de 10 días, un inspector de trabajo está verificando algún incumplimiento laboral. ¿Tiene que haber algún tiempo en especial de jornada para que se cumpla alguno de esos requisitos? Bueno, la norma establece que la persona que realiza una actividad remunerada y subordinada tendría que estar en planilla con un contrato a plazo indeterminado. El artículo 4 de la 728 habla claramente que el que preste un servicio remunerado y subordinado, independientemente de la jornada, tiene que estar en planilla con todos los beneficios laborales. Por ejemplo, un trabajador que realiza una actividad de menos de 4 horas sería un trabajador a tiempo parcial, por ejemplo, o part-time. Eso significa que va a tener las condiciones de ese régimen, pero con todos los beneficios que le asistes, obviamente a los que están trabajando menos de 4 horas, que son los part-time. No significa que no esté en planilla, tiene que estar en planilla con todos los beneficios laborales. Ah, correcto. Bueno, entonces vamos dejando claros los puntos, pero luego nos comentaba también de que tienen oficinas descentralizadas, ¿no?, en todo el país para las madres pues que nos están viendo ahora mismo en cualquier punto de nuestro país, si es que quieren acercarse a uno de ellos. Y en realidad la SUNAFIL es como muy jovencita, ¿no? Están desde abril del 2014. Sí. En abril de este año, SUNAFIL ha iniciado operaciones. Inició inicialmente en Lima Metropolitana, ahora tenemos ya en Huánuco, tenemos Ica, Cajamarca, ¿no?, y así Iquitos. Sucesivamente vamos a ampliar otras intendencias regionales. Hasta el 2016 ya se va a tener todas las intendencias regionales a nivel nacional. Así que por lo pronto, si es que la SUNAFIL aún no está dentro de nuestra jurisdicción, ¿no?, podemos ir a la Dirección Regional de Trabajo de la región a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Vuelvo a decir, SUNAFIL está en Lima Metropolitana, Iquitos, Cajamarca, Ica y Huánuco. Correcto. Ok. En el resto de regiones lo que van a tener que hacer es acudir a las direcciones o gerencias regionales de trabajo de promoción del empleo. Ahí también van a formular sus denuncias, y también SUNAFIL tiene inspectores destacados en esas regiones donde van a realizar actividades inspectivas. Una vez que se implemente SUNAFIL, ya la denuncia no la hago ante la dirección regional, sino la hago ante la SUNAFIL. Y respecto de estos casos, más o menos, ¿cuántos ha atendido la SUNAFIL desde su creación? Bueno, ahorita no tengo la data exacta, pero sí, efectivamente, hay un gran número de empresas, por supuesto, hay un gran número de empresas que en principio no ponen a sus trabajadores en planilla, o que si es que están en planilla, no les otorgan las facilidades pues para el pre y postnatal, no le quieren acumular los periodos, porque hay que recordar que el prenatal se puede acumular al postnatal. Evidentemente, esto tiene que estar acreditado con algún documento del médico tratante. Con un documento, la madre trabajadora puede tener más tiempo con su bebé una vez que nazca. Pero sin embargo, muchos empleadores no hacen caso omiso a este requerimiento, y ahí viene un incumplimiento laboral. Entonces, en esos casos también tienen que formular su denuncia ante la SUNAFIL. O, si es que no funciona la SUNAFIL en ese lugar, ante el Ministerio de Trabajo de la Dirección Regional correspondiente. Y respecto del descanso de los padres, ¿también es algo que se pueda denunciar ante la SUNAFIL, o simplemente en el caso de las madres? ¿Qué se ha previsto para los padres? No, de igual manera, nosotros los padres tenemos el derecho también de compartir con nuestros hijos. Sin embargo, el periodo no es tan extenso como en el caso de las madres trabajadoras. ¿De momento cuánto es? 4 días, 4 días útiles, en las cuales pues yo como padre tengo el derecho de estar con mi hijo, y evidentemente el incumplimiento de esto también va a ser sancionado por la Superintendencia Nacional. Y también entonces se puede reportar o dar aviso de que se está solicitando este beneficio y se lo incumple. Sí, por supuesto. E incluso se ha detectado que empresas lo que hacen es que no le quieren otorgar
este permiso, o si es que se lo quieren otorgar con posterioridad al nacimiento del bebé. La idea de estos 4 días es que el papá esté con el hijo una vez que nazca o una vez que su mujer esté de alta de la clínica o del hospital. Pero muchas veces los empleadores lo que hacen es simplemente se lo quieren dar prorrateado o no se lo quieren dar. Eso también puede ser materia de denuncia por la SUNAFIL. Bueno, nos ha quedado así como ya muy claro todos los puntos que hay que seguir. Qué pena que todavía haya que esperar a hacer estas denuncias. O sea, se debería, en realidad es tan fundamental este derecho que cuesta creer que hay que todavía advertir de situaciones irregulares cuando pues por esto pasamos un poco todos, ¿no? O sea, las familias estamos hechos de esta necesidad, de este alumbramiento, y en ese sentido pues tiene que ser reconocido y valorado y no hacernos pasar por el mal rato de estar denunciando y generando pues situaciones que a lo mejor luego incluso con el empleador ya pues se pueden llevar a malas relaciones, ¿no? Porque ha habido por medio una denuncia y poner en descubierto casos pues que no nos competían. Pero bueno, ya está ahí la SUNAFIL en ese sentido para darnos este apoyo, y a la larga con la ley Servir a lo mejor ya se esperaría que bajen estos reportes al ya estar todos en un mismo régimen. Bueno, en realidad en el sector público también existe el derecho, las trabajadoras con régimen CAS también tienen su pre y postnatal, y es importante mencionar también, Rocío, que en el caso que una madre trabajadora, el bebé, tenga discapacidad, este plazo se prorroga por 30 días más. O sea, no solamente por el parto múltiple, sino por el bebé con discapacidad. Y eso obviamente lo determina el médico. Si el médico determina que ese niño que acaba de nacer tiene una discapacidad, cualquiera sea la discapacidad, se prorroga el plazo durante 30 días más, tanto para el sector público como para el sector privado. La condición es ser trabajadora de la empresa o del Estado. En ambos casos le asiste el derecho. Lo que no sí le asiste el derecho es a aquellas personas que no están en planilla o que emiten recibos por honorarios. Pero cabe indicar que el que emite recibos por honorarios, pero que cumple realmente los elementos de un contrato de trabajo, tienen que estar en planilla con todos los beneficios, y para eso está SUNAFIL para poder apoyarlos. Excelente. ¿Tienen ustedes algún portal donde uno pueda acceder a información antes de acercarse? ¿O siempre hay que acudir físicamente, quiero decir? No, ustedes pueden ingresar a la página web www.sunafil.gov.pe o escribirnos a consultas@sunafil.gov.pe. Ahí abogados expertos también van a poder ayudarlos para poder despejar cualquier duda que tengan. O prestar cierta asesoría, ¿no? ¿Hay asesorías gratuitas? Sí, todo lo que SUNAFIL realiza es completamente gratis. No tiene ningún costo. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aquí un poco despejando las dudas respecto de estos temas del descanso pre y postnatal. Ha sido el doctor Jorge Guevara, laboralista y vocero técnico de la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, con quien a ver si cada vez nos vamos familiarizando un poco más. Nos vamos ahora a las frases del programa. La norma pre y postnatal es el derecho que tiene la madre trabajadora de salir 45 días antes y 45 días después. La condición básica es que sea trabajadora. Aunque la norma establece que la persona que realiza una actividad remunerada y subordinada tendría que estar en planilla con un contrato a plazo indeterminado. El derecho para las madres gestantes es de 45 días antes y 45 días después, pero si se tiene un parto múltiple, se prorroga 30 días más. Existe entonces una ley que arropa a todas las madres trabajadoras en este descanso pre y postnatal, y en principio pues se debería cubrir a todas que si bien a lo mejor están en otros regímenes laborales, de momento, mientras todavía no se da o se ejecuta del todo esta reforma, pero sí se cumplen estos requisitos de remuneración y relación laboral de subordinación, pues en principio se debería estar en planilla, y en ese sentido hay que hacer las advertencias necesarias pues para que se nos considere y en ese sentido también se nos dé todos los beneficios
que se nos debe reconocer en este Estado. Hemos llegado con esto al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Como siempre les recordamos que cualquier comentario o sugerencia que ustedes estimen pueda ser tema del programa, nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen TV Perú, mucho más que ver. Chao, chao.